Muy buenas tardes a quienes siguen esta transmisión en vivo del webinar que hemos denominado Safe Harbor, única opción para cumplir con precios de transferencia. Transmitimos de manera simultánea por las plataformas Zoom y Facebook de Incomex. Saludamos también a quienes reproducen este material a través de YouTube. Mi nombre es Alejandro Márquez, director general de Incomex, y estaré conduciendo el programa de este seminario, donde abordaremos la importancia de presentar ante el SAT la declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, que conocemos habitualmente como DMC, así como las mejores prácticas para su llenado. Para ello, contamos con la participación del maestro Antonio Ochoa, socio de precios de transferencia en la firma Deloitte, y de la licenciada Chantal Martínez, gerente de operaciones de nuestro asociado Grupo Vitel. Al final de la presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos hacernos llegar sus dudas a través de la sección Preguntas y Respuestas de su pantalla de Zoom, dando clic en el botón de la parte inferior de la pantalla. Les recordamos que podrán acceder a la grabación de esta sesión en nuestro canal de YouTube Incomex TV. La liga de acceso se les hará llegar por correo electrónico a la dirección proporcionada en su registro. También les informo que a lo largo de la transmisión les estaremos compartiendo un enlace para que, en caso de ser de su interés, soliciten una demostración de la solución tecnológica que podrán conocer más adelante. Antes de ceder el uso de la voz al maestro Antonio Ochoa, les recordamos que al final de la sesión se hará un espacio de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que nos hagan llegar sus dudas en el espacio adecuado para ello. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al maestro Antonio Ochoa. Adelante, Antonio, por favor. Muchas gracias, Alex. Un gusto compartir nuevamente con nuestros amigos de Incomex, y aquí también la exposición con Chantal, el espacio. Entonces, pues antes que nada, agradecido por la invitación. Esperando que todos estén muy bien y con mucha salud. Y con mucho gusto para presentarles material que me parece que va a ser de su interés. Se acerca el mes de junio. Tenemos más obligaciones, para no variar, que presentar, y probablemente de las más destacadas corresponde precisamente al tema de precios de transferencia, y en particular con la declaración informativa que señalaba Alejandro sobre empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, la DMC. Entonces, este es el tema del día de hoy, resaltar el tema de la importancia del Safe Harbor actualmente. Ahorita lo vamos a ver más adelante, de la eliminación en la ley del APA. Y asimismo hacerles una serie de recomendaciones con miras a, a la presentación de esta declaración informativa. La agenda del día de hoy será en estos temas. Primeramente, platicarlos el tema legal que prevalece a partir de 2022 y que es materia de lo que nos ocupa en la reunión. Destacar la importancia de por qué el Safe Harbor es la mecánica relevante a considerar y las repercusiones de una correcta aplicación y cálculo. Reflexiones sobre los ingresos y deducciones de no maquila, que también es un efecto colateral que deberemos observar. Pagos provisionales y declaración anual, el monitoreo y el cálculo del Safe Harbor y pues la DMC. Y bueno, pues entrando en materia, como decía Alejandro, cualquier duda, por favor, pueden aprovechar el botoncito de preguntas y respuestas. Vamos a estar atentos. De todos modos, tendremos un espacio al final de la sesión para atenderlo. Entonces, en materia, pues es platicarles un poquito del tema el tema legal que rodea al Safe Harbor. Aquí, como primer punto de reflexión, pues hay una reforma, como es tradicional. Ha habido una serie de reformas fiscales a lo largo de los últimos años, o casi es la constante. Y dentro de los cambios presentes en 2022, pues está la eliminación del APA como opción de cumplimiento para
precio de transferencia para las empresas maquiladoras. Para aquellos que no estén muy familiarizados con el APA, pues el APA es un procedimiento previsto en el Código Fiscal, que prácticamente es una facilidad administrativa para los contribuyentes, para hacer una solicitud formal a la autoridad para que valide que una metodología propuesta para determinar un precio de intercompañía, pues está a precios de mercado, que el SAT pueda quedar de acuerdo con esa propuesta y que en consecuencia nos dé una resolución particular por 5 años para poder tener certidumbre en la operación. En el caso de las maquiladoras es un procedimiento que fue muy útil y aplicable hasta 2021 y que permitió a las maquiladoras gestionar la determinación de su ingreso de maquila durante la validez de la opción. Sin embargo, pues esa opción desaparece en ley a partir de 2022, de tal manera que aquellas empresas que probablemente tengan un APA sin resolver, pues todavía están dentro de la ventana permitida por el código para que dicho APA pues sea resuelto en el momento que la autoridad revise el expediente, aterrice las dudas y solvente el tema. Pero para aquellas maquiladoras que no tienen el APA o que lo tuvieron y que ahorita están en la opción de Safe Harbor, pues claramente ya a partir de 2022 no pueden optar por la opción del APA, invariablemente es la opción del Safe Harbor, y pues es un tema sumamente relevante a cumplir cada año, no solamente para efectos de la declaración anual, sino también para motivos de estados provisionales y correcta determinación del ISR y de su PTU en cada ejercicio. Es un tema de cumplimiento de precio de transferencia. La formulita es muy sencilla y está en los últimos dos renglones o parrafitos que les incluyen este slide. Nos dice la ley, ¿sabes qué? Repórtame como utilidad fiscal en México, para efectos de precio de transferencia, lo que sea mayor de 2 cálculos. Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer, conforme al artículo 182 de la Ley sobre la Renta, pues es multiplicar directamente 6.5% sobre el total de los gastos. Debemos incluir los gastos de la maquiladora y algún otro gasto relativo a operaciones en el extranjero que pueda ser fundamentado en términos de la operación de maquila. O bien el otro cálculo que hay que hacer es el 6.9% sobre el total de los activos, en este caso incluyendo los activos de la maquiladora, en total todo el activo, más todos los activos propiedad de un sitio extranjero que estén en territorio mexicano y que han sido importados al amparo del programa IMEX y que sean utilizados en la operación de maquila por la empresa maquiladora. Lo que sea mayor de estos dos cálculos, pues será lo que se da a reportar como utilidad fiscal ya al cierre del ejercicio y para efectos de la declaración anual del contribuyente. Realmente, si se ponen a pensar, no hay que hacer un mecanismo muy sencillo, noble en su implementación. No tenemos que ver qué es deducible, qué no es deducible, alguna clasificación de alguna norma contable. En fin, realmente sí tiene ciertos cálculos o ciertas consideraciones conforme a normas de cuidar, pero creo que a veces es un procedimiento relativamente sencillo de realizar. Haciendo aquí un paréntesis importante un poco para ponerlo en contexto de todos ustedes, alguien podría preguntarse de dónde salieron el 6.5 y el 6.9, porque ya lleva muchos años en la legislación. Aquí nada más como anécdota, el 6.5 y 6.9 salen de márgenes de utilidad que se realizaron su cálculo por ahí de finales de los 80s en análisis de precios de transferencia de empresas comparables. Entonces, principalmente se tomaron en consideración en el acuerdo mutuo firmado por el IRS y el SAT en esta materia, se utilizaron comparables relacionadas a ser contratistas de manufactura. Perfecto, gracias por el mensaje. Déjenme, me acerco un poco más y me comentan si hay algún inconveniente por ahí. Me dicen que no se escucha bien. A ver, déjenme hacer una prueba. 1, 2, 3, probando. ¿Sí me escuchan? A ver, voy a continuar y por favor, si siguen sin escucharme, hacemos alguna
alguna prueba. Ah, perfecto. Parece que ya se mejoró el audio. Muy bien. Perfecto. Entonces, les decía yo, estos 6.5 y 6.9 salen de comparables, ya son comparables antiguas, y pues la autoridad mexicana ha decidido no actualizarlo. También en el acuerdo mutuo decidieron ya no actualizarlo, y bueno, se ha quedado en la ley. De hecho, una de las propuestas que tiene Index directamente en el comité fiscal y en la negociación que tenemos nosotros como firmas que participamos también en la gestión de los temas de maquiladora con el SAT, precisamente el actualizar el Safe Harbor, porque ya tiene muchos años que nos hemos quedado con esos porcentajes, y la verdad es muy probable que ya estén obsoletos y que necesiten actualizarse, ¿no? Entonces, no hay nada en concreto, digo, tampoco quisiera yo levantar ninguna expectativa al respecto. Muy probablemente van a permanecer hacia adelante, pero en algún momento muy probablemente pueda ser sujeto a alguna revisión por parte del SAT. Entonces, en ese contexto legal que les comparto, pues aquí la pregunta que quiero compartir con ustedes, algunas reflexiones, es ¿por qué es tan importante el Safe Harbor? O sea, ¿realmente es un mero trámite? ¿Es un tema solamente relativo al cumplimiento con la ley? ¿O hay alguna otra implicación que nos lleve realmente a darle un mayor peso que el de meramente un cumplimiento fiscal? Y aquí les destaco dos puntos relevantes. El primero, que es el tema del establecimiento permanente. Es un tema fiscal, es un tema bien, bien importante, porque si no cumplimos en tiempo y forma con el cálculo de nuestro Safe Harbor, y en consecuencia todo lo que derive del Safe Harbor como la diente, podemos caer en un incumplimiento de lo dispuesto en la ley, y entonces detonar posibles problemas de doble tributación. Doble tributación me refiero a que no solamente la maquiladora pagara impuestos en México, sino que también la entidad extranjera cayera en ese riesgo de pagar impuestos en México, e inclusive aunque sea por la misma actividad que sería en este caso la maquiladora. Y déjenme aterrizar mi comentario. En particular, por definición en la ley sobre la renta, la operación de maquila se define como una operación que es un establecimiento permanente en México de un extranjero haciendo negocios en el país. ¿Por qué se da esta interpretación? Pues porque la maquiladora, claramente, creo que a todos nos puede quedar claro, no actúa como un agente independiente, que es una de las condiciones previstas en el artículo 2 de la ley sobre la renta, donde claramente nos señala que para efecto de que no se considere que hay una dependencia, el trato entre un extranjero y un mexicano debe ser como un agente independiente, para que no se detone ningún impuesto adicional al extranjero por su actividad de negocio en México. Pero pues nosotros sabemos que la maquiladora actúa bajo instrucciones del extranjero, controles de calidad que pone el extranjero, el volumen que se produce de acuerdo a las instrucciones del extranjero, y en general pues realmente somos un centro de costos que operamos en México a la disposición de contratar, no contratar, validar, pasar por permisos, y claramente se nota una relación de dependencia. Ese es un primer supuesto de establecimiento permanente muy importante, en el cual, pues claramente por las funciones realizadas, la maquiladora se ubica en ese supuesto que le detona al extranjero un establecimiento permanente. El segundo tema importante a reflexionar es el tema de la maquinaria y equipo que se importa temporalmente al amparo del programa IMEX. Entonces, realmente dice la ley, si tú tienes un lugar fijo de negocio y eres un extranjero y estás generando riqueza al utilizar esos activos que tienes en México o ese lugar fijo de negocio, pues en consecuencia fiscalmente me debes de pagar impuestos aquí en México por la fuente de riqueza que está en el país. Se considera que la maquinaria de equipo que tengamos, estampadoras, líneas de producción, cortadoras, etcétera, pues no son de propiedad del contribuyente mexicano, son propiedad del extranjero, y en consecuencia sí se hace negocio con esas máquinas, y por lo tanto también se interpreta que eso constituye un establecimiento permanente para el extranjero en México. La buena noticia y el parámetro legal en el que opera la maquiladora es que mientras la maquiladora se ubique en la definición prevista en el artículo 181
y además cumpla con las obligaciones previstas en el artículo 182, que es el Safe Harbor y en la presentación de la DIEMSE, entonces, en consecuencia, se exenta al extranjero del establecimiento permanente. Entonces, hablamos que la preparación del Safe Harbor y la presentación de la DIEMSE van más allá del cumplimiento. Tenemos una obligación solidaria, obviamente, con corporativos extranjeros, que es parte de la dinámica de la operación, para que no se detone ningún problema fiscal al extranjero por estar operando en México con esta relación de dependencia y con este activo fijo en México importado temporalmente. Entonces, es un primer tema a reflexionar con ustedes que quise detenerme para efecto de que quedara para todos muy claro. Y el segundo punto, que no es menos importante, pues es la determinación del ingreso. A diferencia de otros negocios donde dices, bueno, pues la empresa distribuidora de equipo de cómputo, pues a lo mejor sí compra del extranjero, pero sus clientes son independientes aquí en México. La empresa prestadora de servicios, pues le presta servicios a partes relacionadas y no relacionadas. A diferencia de esos esquemas de negocio, en la maquiladora claramente nosotros facturamos un servicio de maquila al extranjero y la facturación tiene una mecánica prevista por el Safe Harbor. Entonces, una correcta determinación del Safe Harbor nos lleva a una correcta determinación del ingreso, lo cual es sumamente importante porque al final del día nos va a permitir gestionar todos los pagos provisionales del contribuyente y al final del día llegar a una utilidad fiscal determinada por el Safe Harbor que nos lleva a un correcto pago de ISR y PTU. A veces es muy frecuente que haya ajustes complementarias, varios temas que se pueden ir generando. La recomendación, aquí lo vamos a ver muy adelante, un poco más adelante, es tratar de evitar este tema de correcciones y complementarias en medida de lo posible, porque sí a veces llegan a llamar un poquito la atención de la autoridad y lo que queremos es pues, que seamos uno más de los contribuyentes cumplidos y no alguien que llame tanto la atención, sujeto a que estemos en algún tema de dar explicación y que nos lleve tiempo, ¿no? El otro tema es, pues bueno, estar en tiempo y forma con la presentación y el cálculo de esta mecánica. Ahora bien, ya una vez definido el marco legal y definida la importancia de lo que corresponde al tema de la maquiladora, sí nos vamos a enfrentar muy frecuentemente, y seguramente en sus empresas existe esta situación, a otros ingresos y otras deducciones que no son de la maquiladora, que no son propias de la actividad de manufactura que hacemos en beneficio del extranjero. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor diste de baja unos activos, los cambiaste de régimen, ya son propios, pasas de temporada definitivo y los vendes, ¿no? Bueno, pues dirías, ¿eso es actividad de maquila? Pues no, en realidad no. Eso es otra transacción que lo deberíamos de tratar como otro ingreso y que no es parte del proceso de manufactura, es un efecto colateral de lo que es realmente mi core business de maquila. Y aquí les hago alguna listita. Otros servicios, por ejemplo, hay veces que algunas maquiladoras prestan servicios administrativos, alguna parte relacionada, por ejemplo. Esos servicios dirías, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿A manufacturar o a prestar servicios? Pues no, en realidad, mi programa de maquila dice que yo me dedico a manufacturar y a lo mejor como un efecto colateral, porque yo tengo el equipo administrativo, pues le doy un servicio a una parte relacionada. Esa transacción no es parte del servicio de maquila, debe ser bien tratada como otro ingreso y en la segmentación correspondiente de otra actividad. Otro ejemplito es el pago de los intereses. Hay veces, es muy raro, pero sí me ha tocado ver algunas maquiladoras que tienen pagos de intereses. Déjenme incremento un poquito aquí el volumen. Entonces, en el pago de intereses, igualmente, ahí podría
podríamos señalar, oye, ¿te dedicas realmente a realizar actividades de financiamiento donde tú proporciones un interés o pagues un interés? Y pues la respuesta es no, pues en realidad yo soy un servicio de manufactura y a partir de ahí yo pues me enfoco a hacer lo más eficiente posible para que podamos sacar en tiempo y forma los compromisos. Voy a conectar mi micrófono y ustedes me escuchan mejor. Aquí en el chat, sí. Ya se escucha mucho mejor, Antonio. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Alex. Perfecto. Y una disculpa por las fallas técnicas, pero creo que ya con esto lo solucionamos. Entonces, ojo con las operaciones que puedan ser de no maquila, porque esas tienen un tratamiento diferente. Es decir, el tratamiento iría con base en lo previsto en los artículos 76, fracción 9, que se refiere a la documentación de precios de transferencia con un estudio, y el artículo 76, fracción 12, también otra documentación que requiere la ley de impuesto sobre la renta, y adicional este último artículo que le señala el 76, fracción 10, relativa a la presentación de una declaración informativa múltiple. Entonces, ojo, no, si llegan a detectar que existen este tipo de operaciones, no bastará con que solamente hagan el cálculo de Safe Harbor, porque el Safe Harbor como tal no va a cubrir esas operaciones y tienen otras obligaciones adicionales. Se vuelve importante porque también aquí hay fechas y plazos. La declaración informativa se viene presentando junto con la anual, la de partes relacionadas, y digo, en este año que concluye es el 31 de marzo, y hay una nueva fecha de presentación para 2022 que va a ser el 15 de mayo, al igual que tener, obviamente, el soporte de las operaciones intercompañía. También hago mucho énfasis en este segundo punto, que hablo de cambios de régimen, que ya lo hemos platicado anteriormente también en este foro de Incomex. Ojo con los cambios de régimen, a veces nada más, digo, a veces hay problemillas de comunicación entre el área aduanera de las empresas y el área contable. Esa es una parte que les recomiendo que siempre mantengan muy, muy bien coordinada, porque a veces nada más se queda la baja o el cambio de régimen para efectos aduaneros, pero no se da el tratamiento contable y fiscal que corresponde. Entonces, siempre ante un cambio de régimen, pues debe darse el efecto contable y fiscal correspondiente, y muy seguramente eso va a llevar a temas de transferencia, que es la elaboración del estudio y la informativa que les acabo de platicar. Importante también, el tercer punto que aquí les platico es, pues, segmentar correctamente las operaciones de maquila y no maquila, porque lo que no queremos es contaminar el cálculo de Safe Harbor y viceversa. A lo mejor si son 6.5 de Safe Harbor y meten los gastos de la prestación del servicio, pues a lo mejor ya tenemos un Safe Harbor inflado y en consecuencia un mayor ingreso y en consecuencia un mayor ISR y PTU. Entonces, tener un correcto control de su contabilidad y una correcta segmentación es muy importante. Ojo aquí porque a veces cuando queremos segmentar gastos indirectos, a veces se segmenta directamente por ingresos, es decir, oye, pues ¿cuánto ingreso es de la maquila y cuánto ingreso es lo que factura de servicios? Ah, pues en esa proporción aplico a los indirectos. Al SAT no le gusta nada, iba a decir mucho, pero nada, el tema de segmentar por ingresos. Entonces, si necesitan, oye, ¿sabes qué? Tengo la renta y bueno, una parte de la renta va para la operación de Safe Harbor y otro va para el servicio administrativo, que es no maquila. A lo mejor la renta, en vez de segmentarla por el ingreso, la segmento por el espacio que utilizo o las horas en las que incurre el personal. Entonces, definir algunas variables de asignación que sean lo más objetivas y afines a la actividad que se está segmentando es muy importante también para que también ahí tengan cuidado de ese tema. Y bueno, el último tema ya lo comentamos, pues es cumplir con sus obligaciones regulares de precios de transferencia. Perfecto. Ahora bien, en el tema de los pagos provisionales y la declaración anual, que pues eso es la parte ya relevante, conclusiva de los cálculos de Safe Harbor,
es importante tomar en cuenta pues que el correcto cálculo del Safe Harbor nos lleva a estar realizando determinaciones de ingreso ni exageradas ni insuficientes, sino lo más óptimas para que podamos presentar un correcto pago provisional. Como sabemos, pues cada año se determina un coeficiente. Ese coeficiente pues es muy importante en todas las operaciones y obviamente pues el ingreso va muy en línea con esa dinámica. Hay que estar aquí, lo que hacemos mucho con los clientes y lo que también ha sido, entiendo, parte de la recomendación de Incomex es estar monitoreando de manera periódica el cálculo de Safe Harbor, ya sea en base 6.5 o en 6.9, pues precisamente para lo que les decía, tener un ingreso razonable, bien, bien amarrado, para que estemos con el correcto pago provisional y no tengamos inconvenientes al respecto. Una parte importante, y aquí lo destaco, también lo hemos platicado aquí con Alex y el equipo, es que lo que estemos reportando en el Safe Harbor, recuerdan que la base de activos de Safe Harbor parte de la información aduanera, lo que nosotros tenemos reportados para efectos de la autoridad en aduanas para comercio exterior. Y pues destaca mucho el tema, y aquí volverles a reiterar la importancia de esto, el tener un muy buen control de todos sus registros de importaciones y pues todos los anexos, el 24, 31, para efecto de que no solamente estemos en cumplimiento correcto de las disposiciones fiscales, del correcto cálculo de Safe Harbor, sino que al mismo tiempo pues también estemos fiscalmente cómodos de que vamos a reportar, si somos 6.9 intensivas en activos, un monto razonablemente correcto o el monto que debe de ser conforme al cálculo. Entonces, ojo ahí para aquellas empresas que me ha tocado ver varias, desafortunadamente, que a lo mejor no tienen un buen control y que a lo mejor no tienen bien depurados sus saldos y que a lo mejor están declarando 100 activos, pero en realidad son 80 los que están utilizando y otros 10 ya no existen y otros 10 a lo mejor no sabemos dónde están. Aquí hablando muy, muy, muy en franqueza, pues sí, creo que sí vale la pena invertir tiempo, invertir con los especialistas, acercarnos aquí con los amigos de Incomex, tener muy bien coordinado al equipo de aduanas de sus respectivas empresas, pues para que también fiscalmente, pues estemos llegando a un ISR y ya finalmente a la conclusión del año a una PTU, que sea acorde a lo, a lo que debe de ser. Y bueno, el último comentario, el primer punto ya lo comentamos. Y en el caso de la declaración anual, pues bueno, eso debería ser un proceso relativamente ya aplicable, sencillo, el decir, bueno, ya estuve monitoreando durante el año el cálculo de Safe Harbor y al final estoy concluyendo que pues prácticamente lo que fui pagando es lo correcto y ya debe haber diferencias mínimas. Creo que ese se debería ser un target operativo de procesos importante para las empresas. Insisto, si a veces nos toca a nosotros observar que hay ajustes ya posterior previos al anual, inclusive terminó el ejercicio de Safe Harbor. Digo, a veces pues es parte de la dinámica propia de la maquiladora como lo quiere manejar o por indicación de corporativo, pero a veces los sustos son fuertes y a veces las explicaciones a corporativo no son gratas. Y si de pronto tenemos que decirle, oye, pues fíjate que son 15 millones más, o fíjate que no habíamos depurado bien la base de activos y estábamos pagando de más y ahora hay que pedir un saldo a favor. Eh, en fin, son explicaciones que a lo mejor nos pueden llevar al, oye, ¿por qué no esto no se hizo antes? ¿O por qué no pusimos atención a que algo que podríamos evitar pagar en exceso o que nos falte pagar hacia adelante, ¿no? Entonces, en línea con ello, y y, y con esto que les platico, aquí una de las recomendaciones sobre el tema es, pues, hacer un monitoreo. Hay casos en los que nos toca apoyar a los clientes con monitoreos trimestrales, y algunos bimestrales. Aquí también, pues, acercarse con los expertos fiscales
Aquí en particular con el contador Oscar Sospa, que apoya Incomex, es sin duda un aliado en el tema. Con todo gusto él seguramente los podrá apoyar. También los asesores fiscales en particular que tengan, porque a veces me dicen los clientes, no, lo que pasa es que tú cobras por todo. Pero más que eso, es realmente estar con la tranquilidad de que estamos, ya sea que lo hagan ustedes internamente o que contraten un especialista, que estamos realizando los cálculos correctos, y a lo mejor es un tema que he sido muy enfático en la plática, pero créanme que eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, y en el momento en que el SAT venga y nos pregunte, pues estarán los papeles de trabajo y todo el trabajo realizado para que se puedan dar las explicaciones y no perdamos tanto tiempo en la justificación de los temas con la autoridad. En particular, y aquí el segundo punto que les comparto es el mes de diciembre. Es difícil ir monitoreándolo, por eso insisto, la involucramiento de especialistas en el tema, pero generalmente sí, en varios casos de clientes que atendemos, la factura de diciembre se vuelve muy relevante, porque en el mes de diciembre, si acaso se nos fue yendo saldos o cálculos incorrectos, pues la factura de diciembre siempre nos termina de amarrar el escenario final para que en el cálculo ya acumulado estemos con lo que debería de ser el resultado de precio de transferencia conforme a Safe Harbor. Entonces, ojo, insisto, creo que lo mejor es irlo programando a lo largo del año y ya nada más hacer un cálculo final por ahí noviembre, diciembre, aprovechar la factura de diciembre para ver finalmente cuánto es lo que debería de tenerse, y listo, con eso concluir el ejercicio. El involucramiento de su equipo de auditoría para aquellas empresas que se dictaminan o que auditan estados financieros, pues también es importante, porque a veces sí se da mucho el tema de que, oye, pues vino el auditor y fíjate que metió unos ajustes y ajustó activos y ajustó gastos, ¿no? Entonces, ojo con eso también. Yo creo que también en revisiones previas, generalmente los auditores hacen revisiones preliminares y tienen ahí un calendario negociado con cada uno de los contribuyentes. Pues también, digo, es un trabajo en equipo, todos participamos y la idea es que el proceso sea lo mejor coordinado y lo más eficiente posible, pero pues también si en su caso está involucrado un auditor, pues sean muy juiciosos al respecto para que puedan también incorporar en esta dinámica. Y déjenme ponerlo así, si ustedes ya terminaron en diciembre, créanme que las informativas en febrero, la anual que pasa de marzo a, bueno, que se presenta en marzo, y el resto de las obligaciones, pues ya van a ser más manejables, ¿no? Creo que sí, la anticipación que ustedes puedan tener a su cierre y con la ayuda de los especialistas, indudablemente que les va a ganar mucho tiempo y hay mucha tranquilidad respecto a su operación. El tercer punto, pues un poco lo que les platicaba al final del día es, pues que ni estemos en exceso ni que haya faltantes, ¿no? Sí es que lleguemos a una dinámica correcta. Por ejemplo, me pasó mucho en este tema, yo no soy un experto laboral, pero sí vi con mis colegas abogados laboralistas y con los fiscalistas que con todos estos temas de la reforma en materia de subcontratación, muchos de ellos estuvieron muy ocupados asesorando el tema del pago de la PTU. Hay una mecánica diferente, digo, no es que las maquiladoras hubieran estado muy afines a los temas de subcontratación, aunque, bueno, algunos proveedores sí tuvieron que sacar sus reps, en fin, pero pues hay una dinámica nueva en el cálculo de la PTU que afecta pues a todas las industrias del país, y en consecuencia pues la maquiladora no está exenta del tema. Entonces, pues también el darnos tiempo de tener enero, febrero, marzo, en fin, para poder analizar ese y otros tantos detalles y organizar el ejercicio y los presupuestos, pues se vuelve muy relevante, ¿no? Entonces, pues es la reflexión sobre la anticipación que podemos tener sobre el tema para que podamos estar muy al pendientes de esta situación. Eh, eh, y bueno, lo que también les platico es el tema de, ya en particular, la declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, que prácticamente es el tema que se nos viene en este mes de junio. Este es el mes en el que tenemos que programarlo, ejecutarlo y presentarlo en tiempo y forma.
y tiene pues que estar alineado completamente a toda la información que hemos vaciado para efecto del anual en el cálculo del Safe Harbor. Y es una condición sumamente relevante para este tema de cumplimiento y evitar riesgos. En este tema, déjenme leer a propósito, por eso puse el texto tal cual de ley, de lo que significa la relevancia de la DIEMS. Entonces, voy a citar aquí el párrafo, uno de los párrafos del artículo 182 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y déjenme compartirlo con ustedes, como les decía en la lectura. Dice, las empresas con programa de maquila que apliquen lo dispuesto en este artículo, estamos hablando del 182, deberán presentar anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de junio del año de que se trate, que ya es este mes en curso, la declaración informativa de sus operaciones de maquila, que es la DIEMSE, en la que se refleje que la utilidad fiscal del ejercicio representó al menos la cantidad mayor que resulte de aplicar lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 de este artículo, en términos de lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Entonces, pues ya sabemos que hay una informativa, ya sabemos dónde descargarla y ya sabemos que en junio se presenta y es uno de los requisitos previstos en el artículo 182. Dice, en caso, y ojo aquí con este último párrafo, en caso de que no se presente dicha declaración, es la primera condicionante, o no refleje lo dispuesto en este párrafo, es decir, que refleje la utilidad fiscal calculada conforme a lo que resulte mayor de la fracción 1.2, que es el Safe Harbor al 6.5 y el Safe Harbor al 6.9, y de manera correcta, dice, no se podrá aplicar lo establecido en este artículo. Es decir, quedas imposibilitado para poder aplicar el, el Safe Harbor. Ahora, ¿qué implica eso? Y aquí lo pongo ya como segunda reflexión. ¿Qué implica no poder aplicar lo dispuesto en este párrafo que es el cálculo de Safe Harbor? Bueno, y aquí déjenme regresar a uno de los primeros slides. Lo que implica es este riesgo que queremos evitar a toda costa del establecimiento permanente. Es decir, el no cumplir con la DIEMS en tiempo nos podría, y de manera correcta, nos podría generar un problema de doble tributación, donde el cual metamos en problema a corporativo, porque además de que la maquiladora paga sus impuestos, estaríamos completamente fuera de la definición de maquila, en imposibilidad de presentar el Safe Harbor, y entonces no solamente es que pague impuestos el extranjero, aquí déjenme ponerles el camino tortuoso, doloroso, que implica también muchos recursos económicos al respecto. Pues tendría, o sea, en caso extremo, se le tendría que requerir al contribuyente extranjero no solamente determinar la fuente de riqueza, que ese es otro tema, que a lo mejor vale la pena detenernos ahí un poco. Se le pediría al extranjero darse de alta en México como un establecimiento permanente con actividad económica en México. Y obviamente hay que pasar por todas las autorizaciones de Secretaría de Economía, de Secretaría de Relaciones Exteriores, la alta que hacen los abogados, los trámites notariales, etcétera. Imagínense toda esa carga legal y decirle al corporativo, oye, fíjate que algo pasó, no se presentó bien la DIEMSE y pues ahora tienes que ser un contribuyente legalmente establecido en México y para eso tienes que seguir todos estos trámites, este va a ser el costo y ¿sabes qué? Pues son como, no sé, 3, 6 meses, dependiendo de lo que nos digan los abogados y a ver cómo lo arreglamos. Bueno, o sea, cómo lo arreglamos legalmente, ¿no? En buenos términos. Esa es la primera parte. Ya que estamos dados de alta, entonces, listo, dice el SAT, a ver, ¿ya te diste de alta? Ah, perfecto. Ah, entonces vente, te voy a dar de alta para que tramites tu RFC, porque si bien eres un extranjero, pues yo necesito etiquetarte con un número, con un código para saber que estás en México haciendo negocio, sigues siendo un extranjero, pero eres con un RFC especial para establecimiento permanente. Y ya una vez que tengas tu RFC con todos los trámites que eso implica y todo el tiempo que vamos a invertir y dinero con especialistas, etcétera, bueno,
pues ya de ahí, ahora sí, vamos a sentarnos, contribuyente, extranjero y yo autoridad, para que podamos llegar a un acuerdo en la determinación del ingreso atribuible al establecimiento permanente. Oye, pero no, espérame, es que nada más es la maquinaria. Ah, pues vamos viendo a ver cuánto dinero sacas de la maquinaria. Yo sé que no vendes en México, o sí vendes en México, ¿no? Y empiezan este tipo de preguntas. Pero a ver, tú lo comercializas, ¿dónde lo comercializas? ¿En el extranjero? ¿Cuál es el precio que le pones? ¿Cuánto le ganas? Ah, muy bien. A ver, vamos a ver alguna métrica y en fin, empezar a desglosar punto por punto para decir, sí, la maquiladora ya pagó un safe harbor, a lo mejor tenemos que ponernos de acuerdo porque como no lo puede aplicar, tenemos que ver también la maquiladora cómo va a pagar su ISR y en consecuencia su PTU y además tenemos que ponernos de acuerdo con la autoridad para ver cómo atribuirle ingreso al establecimiento permanente. Entonces, quise hacer todo este drama, todo este tema muy extremo, porque legalmente existe la posibilidad de que exista, de que se presente esta contingencia y la verdad, a lo mejor estoy siendo un poquito exagerado, pero siempre vale la pena exagerar, porque lo que menos queremos es que venga el SAT y nos diga, ajá, presentaste tu DIEMSE. Oye, fíjate que ya he visto tu DIEMSE a lo largo de los años y he visto que hubo una variación de activo importante. A ver, déjame checar, ¿por qué varió tanto tu activo? Ah, depuraste. Ah, ok. A ver, vamos a hacerte una auditoría de comercio exterior. A ver, vamos a ver, y en años anteriores, ¿qué pasó? Entonces traía saldos en exceso que no estaba reportando correctamente. Entonces, que pudiéramos llegar a una situación no controlada, no, manteniendo la dinámica correcta que debe seguir la empresa de control sobre el proceso y que nos lleve a situaciones no gratas, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tenemos en auditorías de este tema sobre DIEMS y sobre Safe Harbor? Les podría decir que no es mucha, pero sí en lo particular, a mí ya me han empezado a preguntar ya desde hace algunos años temas de clientes en materia de Safe Harbor. La información ya la tiene el SAT, tiene sus anexos, tiene la DIEMSE, tiene el dictamen para aquellos que la presenten, tiene la ICIF para aquellos que también estén obligados. Entonces, pues hay cruces y en esos cruces puede haber discrepancias. Entonces, ojo ahí porque pues por eso queremos hacer esta plática informativa con todos ustedes para lo que menos queremos es que tengan problemas innecesariamente y pues de ahí que estén con la tranquilidad de que están en correcto cumplimiento, ¿no? Entonces creo que con esto fui creo que lo más eh, claro posible. Invitarlos, ¿no? A que puedan estar en tiempo y forma con sus 6.5 y 6.9 participando, que estén muy de la mano de sus asesores, del equipo de Incomex, de sus expertos fiscalistas, sus expertos de precios de transferencia. No dejen de lado el tema de las operaciones de no maquila. Eso también me bota muy frecuentemente. A veces, insisto, piensan que con el Safe Harbor es suficiente, pero en realidad, ojo, porque aquellas operaciones de no maquila pudieran ser sujetas a otro tipo de tratamiento de cumplimiento fiscal pues para que podamos estar con la tranquilidad de que estamos cumpliendo correctamente con todo esto. Eh, pues muy bien, creo que con esto puedo dar por concluido. Aquí están mis datos, de todos modos Incomex tiene los datos de su servidor, cualquier duda pues quedo a sus órdenes. Y pues con esto, Alex, me parece que concluimos esta primera parte. Paso los micrófonos contigo. Ah, creo que estás en mute. Estás en mute, Alex. Perdón, muchas gracias Antonio por tu presentación muy interesante. En lo personal me quedo con la mención de que el no cumplir en tiempo y forma con la DIEMSE puede situar a nuestra operación fiscalmente hablando fuera de la definición de maquila, acarreando los problemas que ya mencionaste. Muy, muy importante estar en tiempo. Bien, ahora está con nosotros la licenciada Chantal Martínez, quien nos presentará un desarrollo tecnológico para facilitar y tener una mayor certeza
en la presentación justamente con la DIENSE, recordándoles que al final haremos una recopilación de las preguntas que nos ponen en la sección de preguntas y respuestas y las expondremos a nuestros oradores. Adelante, por favor, Chantal. Bienvenida. Gracias, Alejandro, y gracias al licenciado Ochoa por su participación, por su valiosa participación. Y por ahí me permito tomar un poquito de lo que mencionó, ¿no? De los puntos relevantes en lo personal que me parecen muy importantes resaltar y que van orientados precisamente al motivo por el cual se desarrolla esta plataforma que les permita poder presentar de una manera más eficiente la DIEMSE y tener mayor certeza, ¿no? Uno de los puntos es precisamente que mencionaba, ¿no? Ustedes quieren cobrar por todo, pero precisamente la labor de un despacho o de alguna herramienta es tener todas las herramientas, tener todos los fundamentos, la información y las bases por las cuales estoy yo determinando cierto monto, presentando cierta información precisamente en todas las obligaciones que tengo, ¿no? Llámese declaraciones provisionales, la declaración anual, la DIEMSE y N cantidad de declaraciones, ¿no? Sino tener ese respaldo, esa certeza de que en cualquier momento que se llegase a requerir la información, yo tengo el sustento para poder respaldar la información presentada, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos relevantes. Y otro de los puntos también es precisamente que esté alineada la información con lo que yo estoy presentando, ¿no? También lo menciona el licenciado Ochoa, ya el SAT tiene básicamente toda la información o la mayoría de la información que yo estoy presentando en la DIEMSE. Está como el tema ahorita de la constancia de situación fiscal, ¿no? Me lo está pidiendo a mí el SAT para yo presentársela a mi patrón y que mi patrón a su vez se lo regrese al SAT. Es un poquito la dinámica en ese sentido en cuanto a la declaración DIEMSE. Mucha de la información ya tenemos fuentes de las cuales el SAT tiene esas bases de datos, ¿no? Los ingresos, la declaración anual, los pagos provisionales. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para tener certeza de que la información que voy a presentar es correcta, ¿no? Y está alineada con la información que tiene el SAT precisamente para evitar cualquier tema de que vaya a generar un foco rojo, ¿no? Entonces, por aquí voy a permitir presentar mi pantalla, en donde básicamente es presentarles el desarrollo que tenemos, que es un desarrollo en web, es una plataforma que se puede accesar por medio de una página web, y la intención es precisamente tener este expediente electrónico con toda la información necesaria que necesite para la DIEMSE, pero también toda la información que yo ya tengo en fuentes del SAT, poder obtenerla de manera automática para yo no tener que estar imprimiendo el archivo, capturando en otra cédula, en otra hoja de trabajo, sino yo ya voy a tener la certeza de que esa información se está prellenando con la información que tenemos disponible en el SAT y deja un espacio mínimo para el error, ¿no? ¿Cómo funciona? De inicio, pues es dar de alta la información de la empresa, me refiero a los datos fiscales. Estos se pueden dar de alta o se dan de alta más bien con la constancia de situación fiscal. De ahí tomamos los datos de la razón social, el RFC, el domicilio, etcétera, ¿no? Y una vez que se tiene la información de la empresa, también se carga la FIEL. ¿Por qué cargamos la FIEL? Porque precisamente esto nos va a permitir que al momento de que ya esté cargada la firma electrónica en el portal de manera automática va a descargar toda la información necesaria que necesitamos, ¿no? Que ahorita voy a entrar un poquito en detalle de qué tomamos y de dónde. Una vez que se carga la FIEL, la configuración que se tiene que hacer dentro de la plataforma es mínima. Uno de los puntos importantes es, y que se debe presentar en la DIEMSE, es el IVA que me están regresando, ¿no? De la devolución de impuestos del IVA, cuánto me regresaron y cuándo me lo regresaron y de qué ejercicio. En el SAT tenemos acceso de esta información que estamos viendo, ¿no? El estatus que se ha pagado, quiere decir que esta información ya se está descargando de manera automática desde el portal del SAT porque tenemos acceso con la FIEL por medio de la plataforma.
en donde me desglosa que el estatus está pagada, es el IVA y el impuesto al valor agregado, el periodo que solicité en devolución y el monto que solicité, ¿no? ¿Qué información no está disponible en el SAT cuando me lo pagaron? Esta información tiene que ser llenada por el usuario, por la persona encargada de presentar la DIEMSE, y la manera sencilla de hacerlo es simplemente seleccionando la fecha en la cual recibimos ese pago de la devolución de impuestos, ¿no? Entonces yo aquí la única información que voy a actualizar es la fecha de pago y en cualquier momento se puede editar, ¿no? En caso de que haya algún error ahí en la presentación. Son controles que ya tiene la empresa de cuándo IVA se ha solicitado en devolución y cuándo lo devolvieron, ¿no? Es simplemente estos datos de manera automática ya se descargan del portal del SAT y yo hago el llenado de la fecha de pago para efectos de precisamente el llenado de la DIEMS. Otro de los puntos que hay que cargar o configurar dentro de los catálogos es relacionada o las partes relacionadas de la empresa maquiladora, ¿no? Que aquí podemos agregar una o más y señalar cuál es la empresa predeterminada, perdón, con quién tenemos mayor operación con temas de las operaciones de maquila. Y por último, la configuración de proveedores. Le llamamos así porque dentro de la DIEMSE hay un apartado donde hay que llenar aquellos gastos que tenemos con el concepto de arrendamiento de inmuebles, mantenimiento de maquinaria y equipo y compra de insumos. Entonces, lo que hace la plataforma es todos los CFDIs que se tuvieron en ese periodo que voy a presentar mi DIEMSE, descarga todos los CFDIs y me los enlista como los proveedores, es decir, CFDIs que generaron a la empresa maquiladora, y yo simplemente tengo que identificar de qué o en qué tipo de gastos son, ¿no? Si es arrendamiento, si es mantenimiento o si es compra de insumos. ¿Con qué objetivo? De igual forma, lo que hace la herramienta es, hace la sumatoria de todas esas facturas de este proveedor en específico y yo determiné que es arrendamiento de inmuebles, entonces de manera automática me va a prellenar esa información dentro de la DIEMSE, ¿no? Entonces aquí pues podemos agregar todos los proveedores que sean necesarios en ese sentido, eligiendo el en el cual entrarían efectos de la sumatoria de esos conceptos dentro de la declaración de la DIEMSE, ¿no? Esta es la parte de la configuración de los catálogos y una vez configurados, ahora sí entramos a la parte de la declaración como tal. Lo que vamos a tener aquí es el formulario del llenado de la DIEMSE tal cual se encuentra en el portal del SAT. Para poder generar un registro nuevo es simplemente seleccionar el tipo de presentación, si es normal o es complementaria, el ejercicio y el periodo por el ejercicio en el cual estoy presentando, ¿no? Que en este caso sería ya el 2001. Al momento que yo lo agregue, se genera este registro y que me permite tener un historial, precisamente un respaldo, un expediente digital de la información que yo finalmente voy a presentar en el SAT, ¿no? La presentación no lo voy a hacer aquí, aquí lo que voy a hacer es recabar toda la información, descargarla que se haga de manera automática y cargar aquella que requiera pues de cédulas adicionales, ¿no? Como el tema del Safe Harbor que ahorita vamos a ver. Pero aquí ya lo voy a tener almacenado con todos los respaldos necesarios para en caso de alguna revisión. Ya que tengo el registro, simplemente sería seleccionar procesar para que haga precisamente ese procesamiento de la información de los CFDIs, de las declaraciones provisionales y anuales, para llenar los campos que se definan y poder ya visualizar lo que es ahora sí que el prellenado de la declaración, ¿no? Esta información, por ejemplo, ya está llenada de la configuración inicial de la empresa con base a la constancia de citación fiscal, los datos generales del contribuyente y el tipo de declaración son los que seleccionamos inicialmente. La fecha y hora de presentación no llenan hasta que no se presente la declaración como tal. Y aquí ya empezamos con el llenado de la información, ¿no?
aquí lo que podemos hacer es ir seleccionando en cada uno de los apartados lo que corresponda para cada una de las empresas. El llenado de el número de programa IMEX, qué tipo de programa está autorizado, industrial de servicios, la fecha de inicio de operaciones. En el caso del apartado de modalidad de programa IMEX, igual vamos seleccionando la información y si es empresa certificada en IBAIER, si es empresa certificada si es, por ejemplo, OEA o algo por el estilo, el rubro que tiene. Aquí simplemente yo voy seleccionando tal cual yo lo haría en el portal del SAT. Y aquí ya predefinimos esta información, ¿no? La parte relacionada en el extranjero, esto ya se llena con base a la información que llenamos en el catálogo. Y aquí empezamos con lo bueno, ¿no? Indique si optó por el Safe Harbor, que ya sabemos que pues ya la opción siempre va a ser sí. Y si seleccionamos sí, se habilita la opción de información sobre Safe Harbor. ¿Cómo vamos a llenar esta información? ¿No? Esta información no la podemos obtener de alguna base de datos del SAT. Esta información la debemos de tomar de la cédula de trabajo con la que se haya realizado precisamente este cálculo, pero la facilidad que tenemos es poder cargar el archivo directamente a la plataforma, para que al momento que yo cargue ese archivo en Excel, de manera automática se llenen estos campos que estamos viendo aquí. Y dos, también tener el respaldo del archivo que yo cargué dentro de la plataforma y utilicé precisamente para la presentación de la DMC, ¿no? Aquí me voy a permitir compartir brevemente el ejemplo del Excel que estaríamos trabajando. Esta es la información que pedíamos que llenen con la cédula. Aquí vemos pues todos los campos que hay que llenar en temas del Safe Harbor, pero en resumen, esta es la información que necesitamos para la presentación de la DMC. Entonces, este es el Excel que pediríamos que llenen y que posteriormente cargarían a la plataforma directamente, como voy a mostrar a continuación, ¿no? Aquí seleccionamos el archivo y lo que hace la plataforma es precisamente tomar de esos campos de ese layout ya preestablecido del Excel la información necesaria para cargarlo dentro de la plataforma y yo no tener precisamente que capturar esa información o tomar tal vez de un Excel y hacer la suma aparte, sino que yo la información la voy a tener en ese layout preestablecido precisamente por la plataforma. Nosotros nos haríamos cargo de proporcionar ese layout para que de ahí la plataforma tome la información y haga el llenado precisamente de ella dentro de la misma. Una vez que se carga, seguimos con el siguiente apartado, donde aquí ya entramos al tema de qué información estoy obteniendo por medio de la firma electrónica avanzada, ¿no? Si vemos aquí, esta información ya está prellenada. Yo no ingresé datos en este rubro. Y aquí, en el monto de los ingresos derivados de la operación Maquila, lo que hace la plataforma es descarga todos los CFDIs que se generaron por la empresa maquiladora con la parte relacionada, que siempre va a ser un RFC genérico porque es un RFC en el extranjero, y hace la sumatoria precisamente de todos estos CFDIs para representar este valor dentro de la sección de información financiera, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo el respaldo de los CFDIs, estoy considerando para ingresar este dato en la DMS. Lo mismo con el monto de los ingresos distintos a la operación de Maquila. De igual forma, toma los CFDIs que se generaron por parte de la empresa por otros conceptos, a otras razones sociales, y hace la sumatoria de la misma para presentar esta información dentro de este apartado, ¿no? Sueldos y salarios, sabemos que es información que ya viene de la declaración anual. Entonces, lo que hace la plataforma es descarga la declaración anual y consulta el campo específico en sueldos y salarios, y de ahí toma precisamente la información. Aquí vemos 44 millones. De ahí toma la información para plasmarla aquí, ¿no? Entonces,
Aquí de igual forma no tengo que yo consultar la declaración anual, sino de que de manera automática ya está configurado para que vaya, descargue la declaración anual que presentó ya la empresa y de donde tenga que tomar los datos, los tome precisamente, ¿no? Aquí en el rubro de arrendamiento de inmuebles era lo que comentaba en la configuración de catálogos, ¿no? Yo desde catálogos definí qué CFDIs que me generaron a mí caen dentro de este rubro de arrendamiento de inmuebles y hace la sumatoria de todos los CFDIs que se pagaron dentro del periodo establecido de la declaración. Aquí mismo también, en caso de que haya alguno que no entre dentro de este rubro, no sé, a lo mejor me facturaron algo más mi proveedor, mi arrendatario, ¿no? Algún tema adicional, desde aquí yo puedo descartar, perdón, también la factura para que se elimine esa sumatoria o agregar si en caso de que sí corresponda, ¿no? Ya no voy a entrar tan a detalle para no tomar un poquito, excederme del tiempo, pero también dentro de los campos que son por medio de cálculo, también hace el cálculo de manera automática, ¿no? Otro costos y gastos de la operación incurridos, hace el cálculo automático de la sumatoria de los ingresos menos los gastos que se tuvieron en el periodo, ya me define el monto, aquí está negativo porque los datos no son reales, pero me define de manera automática esta información, ¿no? El tema de la sección C, los impuestos al valor agregado, aquí pues es de cada declaración provisional de todo el año, los datos del IVA acreditable, el retenido, el trasladado, que sabemos que es pues de consulta en el SAT, descarga cada una de las declaraciones, traslada la información de ahí hacia tu cédula, tu hoja de trabajo para la DIEMSE, y lo que hace la plataforma es también todo lo descarga de manera automática de acuerdo a las declaraciones provisionales presentadas por la empresa y considerando obviamente si hay una declaración normal o complementaria, tomaría la complementaria, ¿no? La última que tiene validez. Y en el tema del IVA solicitado en devolución, IVA devuelto en el ejercicio e IVA devuelto de ejercicios anteriores, esto lo va a predefinir también con la información que configuramos en catálogos, ¿no? Que esto no viene en una declaración provisional, pero sí lo podemos descargar de otra sección del SAT y es precisamente por medio de esa manera que se puede llenar esta información con información que nos da certeza, ¿no? Que sabemos que es real. Lo mismo con cada uno de los meses en los cuales se presentó la declaración provisional. Y el tema de los activos, ¿no? Que es un tema pues bastante delicado, que debemos de tener un control adecuado y que no siempre, sabemos que no siempre se puede tener, pero debemos de tener el respaldo necesario para poder tener la información en caso de que la autoridad consulte o haga alguna solicitud de información adicional. Aquí también esta información se carga de una cédula que proporcionamos, pero que la empresa ya debe tener esos datos en sus controles internos, ¿no? Llámese, pues, mi anexo 24 o la contabilidad en caso de que sean compras de equipo nacional o en el extranjero, pues ahí también los registros que se deben de tener con las partes relacionadas en cuanto a los activos que son de propiedad del extranjero, ¿no? Que se importaron temporalmente en algún momento y que son utilizados por la empresa maquiladora. Esto también se carga por medio de una cédula, una pequeña cédula donde viene precisamente los campos que se definen, pero que vienen ya de información que debe de tener la empresa, ¿no? La ventaja es que también aquí tenemos el respaldo de dónde se tomó precisamente la información para poder tener el llenado de la información. Y ya en los últimos apartados, de las deducciones adicionales para maquiladoras, aquí también tomamos cierta información de la declaración anual de manera automática y se hace el cálculo de estos últimos rubros, ¿no? Básicamente, pues si pueden ver, la información que hay que llenar ya no es tanta, ya no tengo que, diría invertir, pero ni siquiera es invertir, ¿no? Perder ese tiempo en recabar
desglosar y consolidar la información necesaria que sabemos que ya la mayoría la tenemos en las declaraciones provisionales, en la declaración anual, en mis declaraciones de Safe Harbor o de APO en caso de que fuera el caso. Entonces, aquí lo que hace es obtiene de manera automática lo que podemos tomar de esas fuentes y al final de cuentas tenemos ese respaldo de dónde obtuvimos la información, tenemos la certeza de que la información que podemos tomar de declaraciones ya presentadas o de fuentes como el SAT van a ser las que tiene la autoridad y no van a generar ningún foco rojo en cuanto a diferencias en el monto presentado, ¿no? Y pues finalmente, una vez que ya se tiene el llenado de la información, ahora sí ya estaría en la situación de presentarla directamente en el portal del SAT, ¿no? Que por ahí me voy a adelantar un poquito en una de las preguntas que hicieron. Ya se encuentra disponible la opción para presentar la DMC de 2021, entonces, pues quiero pensar que ya la mayoría está empezando a trabajar en esta información, y si no lo han hecho y consideran que esta herramienta pudiera servirles en agilizar este aspecto, pues quedamos a sus órdenes para poder revisarlo a detalle, ¿no? Y en caso de requerir alguna demostración o información adicional, con mucho gusto lo podemos revisar. Por mi parte sería todo. No sé si por ahí quisieran pasar al apartado de preguntas y respuestas, Alejandro. Gracias, Chantal, por tu intervención. Definitivamente muy interesante la facilidad que brinda la plataforma que nos presentan, la cantidad de información que se necesita recabar y ordenar, pues es muy interesante cómo nos puede apoyar esta herramienta. Es muy práctico el uso de la plataforma Diense, por lo que describes, y bueno, les recordamos a nuestros participantes que si desean una demostración personalizada de la herramienta, en el chat se compartió una dirección donde puedan solicitarla, y asimismo les apareció en pantalla una breve encuesta. También les pedimos que nos apoyen con el llenado. Tenemos tiempo, vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que nos hicieron favor de colocar en el chat. Entonces, vamos a empezar con algunas de las que ya nos recopilaron. Nos preguntan que si se pueden dar ejemplos de gastos del socio extranjero que deben entrar en el cálculo del 6.5. Antonio, por favor. Claro que sí, Alex, con mucho gusto. Sí, un ejemplo puede ser, por ejemplo, hay veces que los especialistas del área financiera, a lo mejor puede ser que vengan una semana y puedan apoyar en la implementación de algún control o la supervisión de algún proceso. Pues seguramente habrá gastos de viaje, hospedaje, y seguramente el tiempo incurrido en ese servicio, y claramente pues es un servicio en favor de la operación de Maquila, y el costo pues muy seguramente es parte del extranjero, y ese costo deberá identificarse y asignarse. A veces también es muy recurrente gerentes de control de calidad o algún ingeniero que venga para algún tema de supervisión. Ese tipo de gastos es muy frecuente que se tenga en consideración. Correcto. Gracias, Antonio. Nos preguntan también, sí, bueno, ya Chantal se adelantó a responder que ya está abierta la plataforma para responder el IEMSE por el 2021, pero nos preguntan si sabemos dónde podemos ingresar. Supongo que en el buzón tributario, pero no sé si nos pueden confirmar esto. Sí, digo, la liga es entrando al portal del SAT en el apartado de empresas, en declaraciones, ahí viene la opción para presentar la declaración informativa de la alianza. Gracias, Chantal. Nos preguntan directamente, Antonio, si puedes comentar de la obligación de presentar la declaración informativa del 31 de marzo y la del 15 de mayo que mencionaste. Sí, con mucho gusto. Bajo el paraguas de la ley del 2021, todavía la fecha, es decir, toda la información que presentemos ahorita de 2021 en el ejercicio 2022,
todavía la fecha de presentación de la declaración informativa de partes relacionadas es junto con la anual, que es el 31 de marzo como fecha límite, o bien para aquellas empresas que se dictaminen, se extiende por facilidad en regla miscelánea hasta la fecha del dictamen, que entiendo que la fecha límite de presentación es el 15 de julio. Esas serían las fechas asignadas para la obligación de esa informativa de transferencia de 2021. Pero ahorita con la reforma, y sorry que a lo mejor los confundí un poco, pero con la reforma que ya está implementada para el ejercicio 2022, en 2023 que tengamos que reportar la información de 2022 y en particular la de precios de transferencia y también el resto de declaraciones, la informativa de precios de transferencia mueve su fecha de presentación del 31 de marzo al 15 de mayo, que va en sintonía también con la nueva fecha para la presentación del dictamen, que es el 15 de mayo. Entonces, esa es la diferencia entre marzo y mayo. Gracias, Antonio. Esta es para Chantal. Nos preguntan si la aplicación abarca también los avisos de enajenación de bienes de maquila. Perdón, Si la aplicación abarca también los avisos de enajenación de bienes de maquila. Sí, así es. Esa información también se descarga de manera automática para la presentación. Bueno, es el llenado de la información. Gracias. No sé si esta sea para Chantal o para Antonio, pero nos preguntan si son las devoluciones de IVA que me pagaron en el año, independientemente del periodo al que pertenecen. Sí, así es. En la configuración misma de los catálogos, donde mencionaba que se descarga la información de las declaraciones pagadas, ahí pues hay varias información, ¿no? Uno, el periodo que estoy solicitando en devolución, y dos, cuándo se pagó, ¿no? Entonces, esa información es llenada con base a la fecha de pago y independientemente, como mencionas, de que sea de periodos anteriores a la fecha en que estoy presentando la audiencia, ¿no? Al ejercicio que estoy presentando. De acuerdo, Chantal. Esta pregunta es interesante. Nos preguntan si nos puedes compartir tu opinión, Antonio, respecto a qué se debió la eliminación del APA y si consideras que en el futuro se eliminará también el Safe Harbor. Este es un tema que ya tiene años comentándose según tengo antecedente. Correcto, Alex, que coincide, es una muy buena pregunta. Desafortunadamente no hay una postura oficial del SAT que diga, por este motivo se eliminó. Realmente fue, en términos tal cual legales, una decisión del legislador propuesto por el SAT. Pero un poco, les platico rápidamente la historia. Sí, en varios foros públicos, la jefa del SAT, la licenciada Raquel Buenrostro, lo que señalaba es que en el proceso del APA se habían presentado algunas diferencias en la información que presentaba el contribuyente, algunas cuestiones no verificables, y fue muy desafortunado porque creo que generalizó algunos pocos casos, estoy casi seguro, con la gran mayoría. Entonces, parece ser en audiencias públicas que eso es lo que señaló, por eso para el SAT era más fácil el poder fiscalizar el Safe Harbor que el APA. En un ámbito muy personal, yo considero que en paralelo también el SAT aprovechó que en muchos casos el Safe Harbor sí implicaba una carga fiscal mayor a lo que estaba dando el APA. Entonces, en un ámbito recaudatorio, pudiera ser que también ese hubiera sido uno de los incentivos que tenía la autoridad. La posibilidad que señala Alex y de la pregunta de nuestra audiencia de que se elimine el Safe Harbor, yo la veo muy, muy distante. A menos que, digo, la cuestión aquí es que ha sido un mecanismo muy bueno, le ha dado mucha transparencia al ámbito recaudador de la autoridad, es una fórmula y un proceso con el cual se siente tranquilo, seguro. Si acaso yo pensaría que se va a actualizar probablemente en algún momento el Safe Harbor, pero sí, yo daría que se eliminara por esa razón. Y la segunda también muy importante es porque a pesar de que somos obviamente soberanos en la implementación de nuestras leyes, en particular en los temas de precio de transferencia y con el Safe Harbor,
la determinación de la metodología fue acordada con el IRS en Estados Unidos. Entonces, cualquier eliminación debería de pasar también por algún visto bueno del IRS, y la verdad, con lo que hemos platicado con la autoridad americana, ellos también se sienten muy cómodos con el enfoque. Entonces, creo que sí tenemos Safe Harbor para rato. Ok, y que además entiendo que ha habido algunos periodos en que la gestión del APA se vio muy complicada y hubo mucho retraso por parte de la autoridad en diferentes momentos, ¿verdad? Sí, así es, Alex. De hecho, nos remontamos al periodo de 98, 2002, 2002, y esos APAs se tardaron mucho, fueron resolviéndose por ahí el 2006, 2008. Realmente una demora tremenda. Ahorita están más o menos en tiempo, tardándose 2 años, aunque ya en esta última etapa sí se siguen tardando todavía bastante. Entonces, sí es un tema, da beneficios, pero sí no deja de ser un tema de tiempo importante. De acuerdo. Nos preguntan también si nos puedes mencionar cuál es la diferencia entre el impuesto a pagar como establecimiento permanente contra los montos de la fracción primera o la fracción segunda del Safe Harbor. Sí, claro que sí. Es una buena pregunta, difícil de contestar porque ahora sí que va a depender caso por caso. Difícil de saber, sobre todo porque si bien, déjenme ponerlo así, en la ley mexicana no hay ningún antecedente de cómo determinar un ingreso atribuible a un establecimiento permanente. La única referencia está prevista en guías de la OCDE en materia de tributación internacional. Y realmente es una guía, ni siquiera un mecanismo ya determinado de qué considerar y qué no. Entonces, desafortunadamente aquí, a lo mejor un poco aterrizando el planteamiento que nos ponen, creo que estaríamos en un ámbito de mucha incertidumbre para el extranjero de a qué acuerdo se llegaría con la autoridad para la determinación del ingreso y por lo tanto del impuesto. Entonces, sí difícil de estimar y de ver cuál sería la posible diferencia o el impuesto adicional, pero pues siempre preferible, mejor evitar la situación, ¿no? De acuerdo, Antonio. Gracias. Un par de preguntas más. Nos preguntan si presenté una APA en el 2021 para los años del 2022 al 2025, ¿es válido eso? Yo creo que están pensando que si todavía les van a resolver. Sí, correcto. Sí, es buena pregunta, Alex. Sí, efectivamente, si como maquiladora alcanzaron a presentar o tenían un trámite de APA en proceso, eso se va a completar hasta que concluya la autoridad el análisis y por poner un ejemplo, a lo mejor en el 2023 dice, ya concluí y perfecto, tu APA te lo emito por el 2020 al 2023 y aplicas esta metodología y perfecto, ya haces todo el trámite. Entonces, todos los APAs que hayan quedado pendientes de resolver se van a resolver, pero lo que sí es un hecho, y por eso también quisimos hacer el énfasis en esta reunión, es pues que legalmente ya no existe la opción. Si alguna empresa está en el 2022 y no tiene APA, pues su única opción es el Safe Harbor y por ende cumplir en tiempo y forma, ¿no? De acuerdo. Y sí es muy interesante. Aquí también habrá que ver si efectivamente ellos si están solicitando hasta el 2025, si les van a autorizar hasta 2025, ¿verdad? No sé si la autoridad Sí, tenga alguna situación ahí. de hecho, sí, Alex, es una buena reflexión a compartir con todo el auditorio porque el APA como tal desaparece del artículo 182 como una opción viable para la maquiladora, pero prevalece en el Código Fiscal de la Federación como como un derecho para los contribuyentes en el momento en que lo decidan. No solamente hay APAs de maquiladora, hay APAs para todo el contribuyente que quiera. Por ejemplo, tengo clientes que han sacado APAs por precios del oro y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero determinar el precio del oro, ponerme de acuerdo con la autoridad y van y tramitan su APA. En el caso de la maquiladora, hay clientes que nos dijeron, oye, pues sí, me lo quitaron del 182, pero prevalece en el código, en el 34A. Entonces, quiere decir que tengo el derecho a solicitarlo.
Y la respuesta es sí, lo podrían solicitar, pero ya no les cubre la exención del establecimiento permanente, porque al estar fuera del marco del 182, que nos da la excepción del establecimiento permanente, pues el único método previsto en esa fracción o en ese artículo es el safe harbor. Entonces, a pesar de que quisieran meter un APA, a lo mejor pudieran llegar a negociar algún ingreso de maquila, pero lo más importante que es el EP quedaría totalmente expuesto. Por eso es un tema que ya queda fuera del alcance de las maquiladoras. Y eso nos coloca en una situación fiscal muy diferente. Y tu comentario se relaciona con la siguiente pregunta. Si se sale una maquiladora del Safe Harbor por lo que menciona de no presentar la DIENSE, ¿puedes regresar en el siguiente ejercicio? No, es buen planteamiento. A estas alturas del partido y con la ley de 2022, o sí es Safe Harbor o sí es DIEMSE. De lo contrario, pues es todo este tipo de los riesgos fiscales que tenemos. Entonces, si no presenta su DIEMSE, pues invitarlo a que la presente. Cualquier forma espontánea es preferible, y obviamente estar en cumplimiento, porque si no solo, insisto, no solamente está de por medio el cumplimiento fiscal, la determinación del ISR y PTU, sino las implicaciones de establecimiento permanente, perdón, para el extranjero. Ok, si entendí bien tu respuesta entonces, si nos salimos del Safe Harbor por el incumplimiento de la DIENSE, salimos de la operación de maquila del 182 de la ley del ISR y ya no hay posibilidad de regresar a este esquema. ¿Es correcto si lo entendí bien? Es correcto, porque ya ante el incumplimiento del Safe Harbor y la DIEMSE quedaría expuesto el establecimiento permanente, y entonces el SAT, el siguiente paso que haría es ir a determinar el impuesto nuevo para la maquiladora y para el extranjero. Correcto. Me permite entonces realzar el comentario que hiciste durante tu exposición de que no por un detalle administrativo que voy a calificar de menor comparado a todo lo que se presenta, tengamos este riesgo, ¿no? Y por supuesto, aprovechar para enfatizar la necesidad de hacernos de los elementos tecnológicos para cumplir en tiempo y forma, como lo que nos está presentando Vitel a través de Chantal. Un par de preguntas más, creo que tenemos tiempo. Nos preguntan, al enviar un activo fijo obsoleto, nos ponen entre paréntesis, maquinaria y equipo, a una IMEX recicladora y recibir el pedimento de la disposición, ¿qué otros documentos se requiere tener para presentar a la autoridad y al corporativo? Igual no sé si gusten ustedes dar alguna respuesta, creo que es más materia aduanera. Sí, Alex, Correcto. adelante. Y sí me iba y estaba previendo hacer algún comentario una vez que hubieses concluido con el tuyo, ¿verdad? Porque para efectos de comercio exterior hay que tener una perfecta rastreabilidad de la entrada de la maquinaria y el equipo y su destino final. Por ahí este tema de disponer maquinaria y equipo como desperdicio es delicado. Hay que asegurarnos que en la transferencia se esté usando la misma fracción arancelaria o en su caso una fracción correlativa con los cambios que ha habido a la tarifa del equipo, que se tengan los datos de identificación individual y que la descripción corresponda al equipo. Muchas veces hemos tenido referencia de que las IMEX, las de servicios para reciclaje, piden que se declare como desperdicios y se use fracción de desperdicios, toda vez que la ley aduanera y las reglas nos indican que en la disposición de desperdicios se tiene que usar la fracción arancelaria y la descripción de las mercancías en el estado que se encuentra. Eso en el aspecto general es correcto, ¿verdad? Pero en el caso particular de maquinaria y equipo importado temporalmente, creo que lo más adecuado es cambiar de régimen, y ya habiendo cambiado de régimen, teniendo perfectamente
establecida la trazabilidad del equipo, ya habiendo cambiado de régimen, sí, ya poderlo dar destino como desperdicios con los correspondientes asientos contables que correspondan, ¿no? Eso en cuanto a comercio exterior, no sé, Sí. en cuanto a la materia fiscal, si hubiese algo más que observar. Sí, Alex, buen punto. Y a lo mejor retomaría el comentario de Alex a partir del cambio de régimen y el tratamiento contable y fiscal, porque obviamente habrá que reconocer el momento en el que cambiemos de régimen de temporal a definitivo, pues ya se vuelve un activo propiedad de la maquiladora, que entonces como activo propio se enajena. En ese proceso, pues no solamente generamos el CFDI de venta a la recicladora, sino que también en el cambio de temporada definitivo, pues entendería que hay una compra de activo fijo a una parte relacionada extranjera, que eso nos da pie entonces al que si es una parte relacionada en el extranjero, pues tengamos que cumplir con reglas de precio de transferencia como es el estudio de precios de transferencia y la declaración informativa de partes relacionadas para cumplir también conforme a lo que les platicamos. De acuerdo, sí, es un tema muy interesante. Veo otras dos preguntas interesantes que creo que nos da tiempo de responder. Y una de ellas es, ¿cómo el SAT puede auditar si el ingreso que la maquila cobra al socio extranjero es correcto? Uy, pues creo que aquí, Chantal, tú y yo vamos a tener muchos comentarios. Yo, lo que me ha tocado estar en mi cancha, sí. O sea, volvemos al tema de los cruces, tiene información por varias fuentes de información, tiene tus FDIs, entonces claramente sabe qué haces y qué no haces en términos fiscales, entonces tiene todos los elementos para revisar qué se hizo y sobre todo para ver si se hizo de manera correcta. Por eso tanto detalle que nos decía Chantal que debe de incluirse en la DIEMSE, porque finalmente va a ser la materia para que ellos hagan un recálculo, hagan los cruces y a partir de ahí, pues retar si en algún momento hay una diferencia relevante para ellos, seguramente van a proceder para abrir alguna serie de preguntas, ¿no? Claro, y también, ¿qué considero para determinar la factura que finalmente le voy a enviar a mi corporativo, ¿no? Costos y gastos con el pequeño markup. Entonces, si los CFDIs tienen incongruencia contra esa información que se está declarando de manera anual, en automático el SAT, estoy seguro que ya tiene por ahí los semáforos, ¿no? Que le llaman de que hay alguna inconsistencia con la información, ¿no? Y son los que detonan precisamente cualquier tipo de auditoría en determinado momento. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de que ya la información que estoy presentando vaya con base a los CFDIs, que al final de cuentas son los registros que tiene la autoridad y por los cuales va a determinar cualquier diferencia. Así es, y si me permiten agregar, y es una de las cosas por las que pugnamos como asociación, ese es el origen de nuestra asociación, el que las empresas puedan contar con la información generada de manera correcta, de manera oportuna, que les sea presentada a las autoridades por los canales y en los momentos adecuados, teniendo el convencimiento, y lo sabemos ya desde con el licenciado Aristóteles Núñez, que el SAT está optando por ir focalizando sus esfuerzos de fiscalización en base a los modelos de riesgos y los análisis de datos que ellos tienen. Entonces, sirve este comentario para reiterarles e invitarlos a seguirnos como Incomex, a afiliarse y que, por eso nuestros asociados, como en el caso de Viter, presentan este tipo de herramientas, plataformas que nos ayudan a tener una mejor certeza en nuestros datos. Estamos hacia el final del tiempo, creo que vamos si me permiten, una última pregunta que creo que va con los actuales tiempos y nos preguntan, con los cambios en la facturación, ¿cómo se le hace para cumplir con el 6.5 en su caso por mes, ya que es difícil cerrar contabilidad al día último? ¿Cómo le puede hacer la factura? ¿Cómo puede hacer la factura ya que si bien podemos cerrar el día primero y hacer la factura ese día, pero ya nos va a aparecer el siguiente
en el portal de pagos. Pues sí, sin duda es aquí déjenme les comparto algunos comentarios, pero si bien todo es todo un reto, pues es precisamente la dinámica que valía la pena revisar cómo operativamente se puede implementar. Entiendo que el pago provisional son los días 17, ¿no? Que se tiene que hacer el pago de los impuestos. Y bueno, ahora sí que previendo los días de cierre de la compañía y los procesos que son muy importantes, pues ahora sí que la idea es juntar todo lo mejor posible para estar en tiempo y forma. Y como les decía, a lo mejor la revisión periódica de la implementación de Safe Harbor, como les decía, en los ejemplos que me ha tocado atender son trimestralmente, bimestralmente. Entonces, el catch-up que le dirían los americanos puede irse haciendo con cierta periodicidad, pero pues sí, el no dejarlo hasta el final creo que se vuelve importante. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Ya por cuestión de tiempo cerraremos. ¿Algún comentario o referencia adicional que quieran brindar a nuestros participantes? Chantal, Antonio. No, por mi parte no, digo, creo que ya por ahí mencionamos los puntos relevantes y más con este cambio que se ha visto recientemente con el SAT, ¿no? Pues, me permito comentar del tema de las declaraciones mensuales que ya vienen prellenadas con información precisamente de los FDIs, entonces pues ya la información que la empresa esté presentando sabemos que debe partir de esa fuente, ¿no? Hablando específicamente de los FDIs y reiterar pues que cualquier duda o comentario que estamos a sus órdenes con esta es una de las plataformas que contamos, pero les puedo asegurar que cualquier tema que tengan ahí en cuanto a la información que requieren, los accesos, consolidación de la información, probablemente tengamos alguna herramienta que les pueda servir, ¿no? Entonces, con toda confianza se pueden acercar con nosotros. Y de mi parte también, gracias Alex y Chantal, un placer estar con ustedes, agradecerles mucho la invitación, aquí convivir con todo el equipo Incomex y toda su audiencia. Y también, como decía Alejandro y Chantal, me parece que ante estos tiempos tan rápidos y difíciles, coincido completamente, el tema tecnológico se vuelve importantísimo. Entonces, pues ahora sí que esta es una extraordinaria herramienta, el que ustedes también sigan invirtiendo en tecnología aplicable a su operación y a su cumplimiento. Ya estoy viendo más frecuentemente empresas maquiladoras y no maquiladoras que destinan un departamento administrativo exclusivamente para el cumplimiento, ¿no? Entonces, también en paralelo a la tecnología, yo diría que los procesos se vuelven muy importantes y la coordinación con sus equipos de trabajo, insisto, el área de comercio exterior y el área administrativa, finanzas, para que puedan estar con la tranquilidad de que las cosas van bien y que pues, no van a recibir visitas tan frecuentes de la autoridad, ¿no? Esperemos. Correcto. Muchas gracias, Chantal, Antonio. Pues con esto llegamos al final de este webinar. Agradecemos la atención a todos los que nos acompañaron a través de las distintas plataformas donde se realizó esta transmisión y los invitamos a visitar la página web de Vitel, vitel.com, para conocer más sobre sus soluciones de software. También a suscribirse en los boletines de Incomex y seguimos en nuestras redes sociales y página web, donde compartimos la información más actualizada en materia de comercio exterior, fiscal y de nómina. Muchas gracias, que tengan excelente tarde, Dios los bendiga y hasta la próxima.